Buenos días a todos los que se han conectado a esta transmisión. Eh, Hoy vamos a tratar un tema sumamente actual, José, gobernador de Egipto. Pero si quisiéramos titular este pasaje que hemos leído, vamos a encontrar siete principios de la administración económica de José. Aquí encontramos siete principios de su administración económica al gobernar José el país de Egipto. Y es un tema actual porque hoy en día necesitamos instrucción sobre cómo manejar nuestras economías personales, familiares, nuestra economía del hogar. Y aquí vamos a descubrir siete principios para administrar adecuadamente nuestra economía. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Hemos leído un pasaje sumamente interesante que donde podríamos escarbar mucha enseñanza. Y vamos a hablar de siete principios y lo primero que debemos considerar para tener un buen manejo de nuestra economía es que necesitamos, escúcheme bien, diagnosticar bien para proponer un plan de acción cuando manejamos nuestra economía o nuestra economía está atravesando una crisis. Es importante diagnosticar bien para proponer un plan de acción. Es llamativo lo que dice el capítulo 41, versos 29 al 31. Miren ustedes, hermanos, acompáñenme, por favor. 41, 29, José hablando, dice, eh, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. El diagnóstico de la situación que José hace es clarísimo. José, al darle a conocer el sueño a Faraón, tiene claro el diagnóstico. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. El diagnóstico de la situación de nuestra economía, de nuestros ingresos, de nuestros egresos, es clave para hacer un buen plan de acción. Si tenemos un diagnóstico adecuado y realista de nuestra situación y de nuestros pros y contras, si no lo tenemos, no podremos establecer un adecuado plan de acción. Y José lo hizo así. El que dice, vendrían 7 años de gran abundancia. Primer diagnóstico. El segundo, vendrían 7 años de gran escasez, tanta que la primera abundancia no se notaría, no se recordaría. Ahora, este análisis, este diagnóstico, le daría a José la ruta a seguir sobre lo que se tendría que hacer. Y hermanos queridos, este es un primer principio que nosotros podemos recoger de la palabra de Dios. Cuando nosotros manejamos nuestra economía, tenemos que saber sobre qué estamos caminando, cuáles son nuestros ingresos, nuestros egresos. Tenemos que saber cuánto gastamos y cuánto ganamos. El diagnóstico es clave para poder manejar una economía sana en nuestras vidas cotidianas. No podemos gastar más de lo que tenemos, aunque hoy en día eso es muy común. Gastar más de lo que tenemos, gastar más de lo que ingresa. ¿Por qué? Porque vivimos lamentablemente en una sociedad de consumo que nos bombardea con temas como que, por ejemplo, propagandas que ustedes escucharán, compre ahorrando, ahorre comprando. Ahora, yo no sé de dónde sale ese concepto. El ahorro es cuando uno deja de comprar,
Pero miren cómo se vende, ¿no? Compre ahorrando, ahorre comprando. Y eso es totalmente, ese es un diagnóstico totalmente anómalo, ¿no? Si yo tengo necesidades y yo diagnostico cuánto es lo que tengo, cuánto ingresa, cuánto, en base a eso tengo que saber, mis egresos también tienen que ir de la mano. Por eso, el primer principio que nos da la palabra en relación al ejemplo de José es diagnosticar para proponer un plan de acción. Hermanos queridos, en nuestros hogares necesitamos diagnosticar nuestra economía. Muchas veces sufrimos de grandes carencias porque no hemos hecho un claro diagnóstico de nuestros ingresos y egresos. José lo hace. Segundo principio que encontramos aquí de José como gobernador es reconocer lo que se necesita realmente para el éxito del plan. Si usted establece, tú mi hermano estableces un diagnóstico adecuado, tienes que reconocer lo que tú realmente necesitas para el éxito del plan a seguir. Miren lo que dice el verso 33, capítulo 41. José le dice a Faraón, por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre, un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. José plantea lo que es necesario para afrontar lo que se viene. Asimismo, nosotros tenemos que proponer sobre un papel lo que es necesario para llevar adelante un plan de acción frente a lo que nos está tocando vivir. ¿Qué le plantea José a Faraón? Un hombre, pero un hombre responsable de manejar la situación, un líder, un buen administrador. ¿Saben cuál es el gran problema en los hogares, hermanos queridos? Que a veces no hay ese responsable, no hay ese líder, no hay esa persona a quien se le entregue el manejo de la economía. Hoy en día los hogares se manejan de manera autónoma. El esposo maneja la economía suya, la esposa la suya, y los hijos ven cómo se las arreglan. Pero el principio bíblico no es así. José le dice a Faraón, usted tiene que buscar un hombre que sea responsable de esta situación. Un hombre que maneje la situación, un líder, un buen administrador, no cualquiera. Porque, hermanos queridos, cuando no hay cabeza en un plan, no funciona el plan. Las situaciones que enfrentar no se pueden abordar sin que haya alguien que asuma la responsabilidad de dirigirlas. Cuando no hay una cabeza, se produce la anarquía. Cuando no hay una cabeza, no hay quien responda por lo que sucede. Y hermanos, aquí hay un detalle importante. No se puede dejar a la inspiración de las masas que éstas se resuelvan. No se puede dejar a la inspiración de la gente que las dificultades que uno vive se resuelvan. Debe delegarse a alguien dicha responsabilidad. Y en el hogar tiene que ser así también. Las empresas encargan a personas el manejo de la economía, de las finanzas. Por eso hay gerentes financieros, por eso es que hay, se supone, un ministro de economía en un estado, pero tiene que ser una persona responsable y que sea líder y un administrador bueno. Debe delegarse, no se puede tener todo en las manos. Es imprescindible que haya una cabeza a quienes todos den cuenta y respondan. Y este es un principio fundamental. Lo segundo que necesitamos reconocer, al reconocer lo que realmente
se necesita para echar adelante el plan? Un hombre responsable, pero también un hombre con características definidas. Y miren lo que dice José aquí. Y yo creo que acá está el meollo del asunto, porque muchas veces sí hay la persona responsable, pero la persona responsable no tiene las cualidades necesarias para llevar adelante dicha responsabilidad. Miren lo que dice José. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Características indispensables. Un hombre prudente y sabio que presida y controle todo el quehacer. Y hermanos queridos, ¿qué cosa es la prudencia? La palabra prudencia, escúcheme bien, sugiere la capacidad de tener discernimiento y sagacidad en cuanto a una situación y de actuar positivamente en tiempos de necesidad. Una persona prudente tiene discernimiento y sagacidad. No es un incauto. José era un hombre que podía hacer eso y mucho más. José sabía cómo evaluar una situación y dar los pasos adecuados. Es más, se lo está diciendo al faraón. Le dice, mire, faraón, usted necesita un hombre con características muy particulares a quien usted delegue la responsabilidad de manejar la crisis, la situación y enfrentar esto para salir adelante. Tiene que ser prudente y sabio. ¿Quién es un sabio? Un sabio es aquel que vive en base a las convicciones que, que tiene en su vida, no es una persona disociada. Y un sabio es aquel que puede actuar con ecuanimidad bajo presión. Interesante, ¿no? Prudente, capacidad de tener discernimiento y sagacidad en cuanto a una situación y actuar positivamente. Y un sabio, poder manejarse con ecuanimidad bajo presión. José sabía hacerlo. ¿Por qué sabía hacerlo? Porque fue a través de la presión que había sido él refinado como el oro. ¿Te acuerdas todo lo que vivió José desde sus 14 años? José en este momento tiene solo 30 años, pero 15 años de su vida entró en el crisol del sufrimiento y en ese crisol fue forjado su carácter bajo presiones, bajo circunstancias adversas, calumnias, engaños, traición, pero él se mantuvo sólido, fuerte, no sucumbió. Y entonces por eso José le dice, Faraón, usted necesita un hombre, sí, a quien delegue esta situación. No puede ser acéfalo el problema, pero tiene que tener cualidades definidas para que pueda manejarse en medio de la crisis. Interesante, ¿no? Y hermanos queridos, muchas veces cuando nos llega la crisis económica, muchos corren como el pavo sin cabeza, sin saber qué hacer, desparramando sangre por todos lados, y empiezan a echar mano de recursos totalmente inapropiados, inadecuados, porque no tienen prudencia ni sabiduría. Por eso es importante en el hogar poner a una persona que tome la responsabilidad y que pueda manejarse con prudencia y sabiduría, saber responder con equilibrio, aún en medio de la presión. Tercer principio,
No caer en la ambición de tener más poder sin ser competente. Miren, no solamente había que diagnosticar bien para proponer un plan de acción, no solamente había que reconocer lo que se necesita realmente para el éxito del plan, sino que no caer en la ambición de tener más poder sin ser competente. Miren ustedes el versículo 37 de este capítulo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Miren, Faraón escoge a José. ¿Por qué lo escoge? Porque ve en José a un hombre precisamente prudente, sabio, forjado, un hombre que responde a la situación de una manera inteligente. Pero acá hay un principio que no podemos evitar mirar. Cuando se nos delega la responsabilidad, tenemos que cuidarnos de no caer en la ambición de tener más poder sin ser competente. Este es un peligro al cual muchos estarán expuestos cuando vayan a enfrentar o asumir la responsabilidad de manejar una situación particular de crisis o de gran responsabilidad. Un primer aspecto es que si se nos da la responsabilidad de hacerlo, de asumirla, dentro del marco de lo que se nos está delegando, hacer y no hacer más allá, cayendo así en el egocentrismo y en el riesgo de sentirnos los salvadores de la situación. Tenemos que tener mucho cuidado de no perder la perspectiva. Se nos da la responsabilidad, pero tenemos que aprender a reconocer también nuestras limitaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente cuando recibimos una responsabilidad, podríamos empezar a no aceptar ningún tipo de consejo, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de sugerencia. Y este es un tremendo riesgo. Por eso no debemos caer en la ambición de tener más poder sin ser competentes. A veces, ¿cuántas veces lo hemos visto, no? Gente que de pronto recibe una responsabilidad y en el tiempo cambia. Ya no recibe consejo de nadie, ya no acepta correcciones, ya no acepta sugerencias. Y hermanos, esto en el hogar también es tan notorio. Cuando a veces la cabeza del hogar, el esposo, la esposa, quien maneje la economía de la manera más adecuada, a veces ya no quiere que nadie le diga nada. Cuando se le delega la responsabilidad, se tiene que mantener la humildad, reconocer que todos tenemos limitaciones. Y hermanos, no tenemos que saberlo todo, pero sí lo que se necesita para asumir lo que se nos delega y hacer uso del poder y autoridad en la misma medida que somos competentes para ello. Y aprender, y seguir aprendiendo. Una segunda consideración en base a este principio es importante que es el tener autoridad, o mejor dicho, es importante considerar que el tener autoridad podría dejarnos expuestos a una tremenda tentación, la de querer tener más poder del que se nos ha dado, porque el poder gusta, ¿no? Este es un peligro latente de todo aquel que asume una responsabilidad. Debemos recordar siempre que somos personas sujetas a autoridad y nos debemos a ellas y no más de lo que se nos ha dado. Miren, el tener poder es un peligro que acecha a toda persona que la posee. Y hermanos queridos, esto, la historia, lo confirma.
La historia lo confirma. Como hombres que recibieron una responsabilidad para llevar adelante un desafío, luego se convirtieron en semidioses y arruinaron todo lo que tenían en su mano. Cuidado, cuidado. Esto se puede gestar dentro del hogar también. Qué importante es escuchar el consejo, qué importante es estar abierto a la sugerencia, qué importante es estar en un espíritu de humildad siempre, sin perder la responsabilidad que hemos asumido o que se nos ha dado. Un cuarto principio interesante que encontramos aquí es establecer claramente los objetivos del plan. Miren ustedes el verso 34 en su segunda parte. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. 36, 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Miren ustedes, establecer claramente los objetivos del plan. Y José la tenía clara. Él tenía objetivos claros. José le mostró a Faraón un plan detallado de lo que debía hacer para enfrentar la crisis que se venía. Primero, Egipto iba a requerir un sistema de racionamiento severo y bien organizado. Escuche, hermano, Egipto iba a requerir un sistema de racionamiento severo y bien organizado. ¿Sabe qué sucede? Cuando uno tiene mucho, come mucho, gasta mucho, no ahorra, ¿cierto? Y si yo estoy enfrentando una crisis, tengo que tener un sistema de razonamiento severo y bien organizado, sin dejar de atender las necesidades básicas, ¿no? No se ahorra comprando, ni se compra ahorrando. Cuando uno tiene mucho, gasta mucho. Ahora, el hombre que administra esta etapa debe supervisar, José le dice a Faraón, los graneros, la construcción de graneros, y que se asegure de que una parte del grano sea almacenada. En nuestros hogares a veces tendremos que hacer eso, incentivar el ahorro. Hermanos, somos una sociedad que no ahorra. Y cuando viene la crisis, tenemos que tener los recursos necesarios y objetivos claros para poder enfrentar la crisis. Hermanos, estamos viviendo nosotros como país un tiempo de crisis. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Y entonces José le dice al faraón, cuando venga el hambre y destruya esta tierra fértil, el faraón y su pueblo podrán vivir de esas reservas. Qué importante es ahorrar. Y el concepto de, pero ¿de dónde? Si yo a mí no me alcanza, de a poquitos se hace el chanchito. Y el concepto de José es claro, un sistema de racionamiento severo y bien organizado. Pero mire el otro detalle, debía delegar autoridad sobre la tierra, sí. El objetivo que recojan la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia tenía que estar dado a alguien. Y entonces él dice,
pon gobernadores por sobre toda la tierra y recojan la quinta parte de las cosechas durante los 7 años. O sea, quinte la tierra. Hermano querido, a veces nosotros podríamos hacer eso en nuestra economía. Una pequeña porción de nuestros ingresos, ponerlo en un ahorro. El faraón debía darles autoridad a estos gobernadores para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. A veces en el hogar tenemos que darle la autoridad a esas personas y ¿sabes qué? Separa este dinero para un ahorro. Ustedes saben de que cuando se casa un judío, en un matrimonio judío, lo primero que se le dice a la pareja que se casa es: aprendan el arte de ahorrar, aún en la más profunda escasez. Aprendan el arte de ahorrar. Ese es eh, un consejo que se da a todas las parejas en los matrimonios judíos. Será porque ellos han aprendido de las crisis, ¿no? Bueno, establecer claramente los objetivos del plan. Un sistema de racionamiento bien organizado y delegar autoridad sobre personas que hagan ese racionamiento, como dice acá, ¿no? La quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Hermanos queridos, qué importante es entender que cuando Dios nos bendice, debemos ser buenos administradores de su bendición. Quinto concepto, quinto principio, vamos corriendo. Entender que cada persona es importante para el logro del objetivo. Qué importante es esto. Cada persona es importante para el logro del objetivo. Miren lo que dice el 34 en su primera parte. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. La presencia de gobernadores en todo el país es imprescindible para el logro del objetivo deseado, trazado. Es necesario entender que se tiene que trabajar en equipo. Y esto involucra a los hogares. ¿Qué pasa cuando en un hogar hay escasez, cuando hay una crisis? Todos tienen que empujar al mismo sitio. Todos tienen que entender que es una etapa que se va a enfrentar y hay que explicarlo y hay que decirles: miren, vamos a hacer esto porque esto nos va a sacar adelante. Y evitar las quejas, evitar las, las críticas, la condena por lo que probablemente hoy nos abstenemos. Hay que trabajar en equipo. Todos tienen que poner su parte, todos tienen que colaborar. Si hay formas de racionar, de ahorrar, hay que hacerlo. Ya habrá momentos donde habrá más y se disfrutará más. Cada uno del equipo aporta su valiosa contribución para alcanzar lo trazado. Y eso es lo que José le dice. Cada persona es importante en el logro del objetivo. Porque si yo no estoy comprometido con el objetivo, entonces todo fracasa. Sexto principio: dar autoridad a quien ejecute el plan. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Verso 39, su segunda parte: no hay entendido ni sabio como tú. 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Tremenda delegación de autoridad. Darle el anillo. ¿Ustedes saben lo que implicaba dar el anillo a una persona, del rey, del faraón? Con el anillo se sellaba los grandes convenios y contratos y todo, inclusive la muerte de las personas. Eso recibe José. Y hermanos queridos, es imprescindible que quien recibe la responsabilidad de ejecutar el plan propuesto posea toda la autoridad para hacerlo. A veces, hermanos, delegamos responsabilidades, pero no le damos autoridad a quienes delegamos. Estamos de alguna manera socavando lo que le hemos delegado. Faraón le dio plena autoridad a José para esto. No le restó nada. Puso su confianza en él y echó a andar el plan. Curioso, ¿no? Yo conozco personas que delegan autoridad, pero a las personas que le han delegado no los dejan trabajar. Están cuestionando lo que hacen, por qué lo hace, cómo lo hace y por qué. Pero ¿cómo? Si ya le delegaste la autoridad, tú lo que tienes que esperar son resultados. Resultados. Y se puede supervisar los resultados, pero la forma, ese es tu ingenio, esa es tu manera de vivir, de verlo y de apoyarte en el equipo. Si no damos autoridad a quien ejecute el plan, este fracasará. Y Faraón lo sabía. Es más, miren lo que dice el verso 55. Miren, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. ¿Qué hizo Faraón? Ah, entonces miren, vamos a abrir los graneros, no se preocupen, ya vamos a solucionar la situación. No, 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 mira lo que dice. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Eso es delegar autoridad. Faraón no interviene a pesar de ser el rey. Él delegó la autoridad y va y le haces a la gente, vayan a donde José, él sabrá lo que hay que hacer. ¿Me entiendes, hermano? Debemos respaldar a quien ejecutará el plan. No lo podemos socavar, no lo podemos criticar, no podemos hablar detrás de él, no, no podemos, pues. Somos un equipo. Y finalmente, un séptimo principio, ejecutar el plan de inmediato. El plan no puede esperar. Ya lo haremos, ya hemos diagnosticado la situación, tenemos los objetivos, ya vendrá. No, no, no. Hay que ejecutar el plan trazado. José apenas recibió el encargo, se puso a trabajar en él. Mira el verso 41, 46 en su segunda parte. Era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón rey, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Qué hizo José? Inmediatamente se puso a trabajar. Se puso a echar el plan. ¿Por qué? Porque él tenía que ganar tiempo. El tiempo es oro, hermano querido, amigo que me escuchas. Hay que ejecutar el plan. No, que ya lo haré, que bueno, voy a darme mi gusto ahora y mañana. No, hay que ejecutar el plan. José no perdió el tiempo. El plan ya estaba trazado y había que ejecutarlo sin tiempo que perder. Interesante, ¿no? Voy a repasar los principios. Primer principio, diagnosticar bien para proponer un plan de acción. Reconocer lo que se necesita para el éxito del plan. ¿Qué necesitas? No caer en la ambición de tener más poder sin ser competente. Conservar la humildad, reconocer las limitaciones, pedir consejo, establecer claramente los objetivos del plan. Esto es claro, clave, clave.
¿Cuáles son los objetivos del plan? Tal vez racionamiento, bien organizado, poner pautas para llevarlo adelante. Quinto, entender que cada persona es importante para el logro del objetivo. Hermano querido, todos tienen que trabajar en esto, en los hogares, en las empresas. Cuando las empresas entran en una situación de crisis, piden a todos, apoyemos esta situación y vamos a salir adelante. Todos somos importantes. Hay que darle la autoridad a quien ejecute el plan. No podemos socavar su autoridad y ejecutar el plan de inmediato. No perder el tiempo. Y hermano querido, ¿qué nos deja todo esto? ¿Qué nos deja todo esto? Una pregunta que debemos de hacernos para terminar. ¿Cuáles son las virtudes de José como buen gobernador que deberíamos cultivar? Primera virtud que yo encuentro en todo esto, humildad. José no buscaba ser gobernador de Egipto, no. José no se estaba promocionando, no. José mantiene la humildad de proponerle a Faraón lo que él cree que debe hacerse. Segundo, un hombre prudente, que lo demuestra, ¿no? Poder evaluar las cosas, tener la sagacidad de verlo, sabiduría y equilibrio, ¿no? La crisis era terrible la que se venía, pero José había sido forjado en el crisol del sufrimiento. Había sabiduría y equilibrio en su vida. Y escúchame bien, una virtud, una cuarta virtud de José que yo veo aquí es que aprovechó las oportunidades que se le presentaron. Aprovechó las oportunidades que se le presentaron. Mira lo que dice Eclesiastés 9:10. Mira lo que dice. Acompáñame, quiero que lo leas conmigo. Eclesiastés 9:10. Mira lo que dice. Eclesiastés 9:10 es un gran consejo para nosotros. Mira lo que dice. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Lo vuelvo a leer? Todo lo que se viniere a la mano, se te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Otra versión va a decir, todo lo que esté al alcance de tu mano, esmérate en hacerlo según tus fuerzas. Y José aprovechó las oportunidades que se le presentaron. Virtudes que yo puedo ver en José como un buen gobernador que deberíamos cultivar. Humildad, prudencia, sabiduría, equilibrio y aprovechar las oportunidades que se le presentan. Hermano, ¿estás aprovechando las oportunidades que te presenta el Señor que pone en tu mano? Él te dice, todo lo que esté al alcance de tu mano, esmérate en hacerlo según tus fuerzas. Esmérate. ¿Y qué principios de mayordomía resaltan el éxito de José al administrar los recursos? ¿Qué principios? Miren, primer principio, José fue fiel al encargo, fidelidad. No se achicó ante el desafío, lo asumió con valentía y valor, que no es lo mismo. Valentía es lo que te empuja el valor que llevas dentro. Segundo, fue diligente en recoger y guardar el alimento en graneros. No fue negligente, fue diligente como administrador. Fiel al encargo, con valentía y valor. Fue diligente en recoger y guardar el alimento. Tercero, fue cuidadoso y prudente al abrir los graneros para repartir el alimento cuando llegó el hambre. También eso es importante. Cuidadoso y prudente. Cuando ya las cosas van pasando, hay que ser cuidadoso y prudente. Ah, ya pasó la crisis, entonces ya me despilfarro. No, mi hermano, José no hizo eso.
Y cuarto principio de mayordomía que resalta en José, fue justo al venderlo al pueblo. Miren, hermanos, esto es bien importante, porque José luego tuvo que vender el grano al pueblo y a las naciones que estaban alrededor de él. Y José no usó de usura. Verso 56, mire lo que dice, y el hambre estaba por toda la tierra del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. No habla que la gente se quejaba, sí, pero ahora nos están aplicando altos precios porque hay escasez. No, José no hizo eso. José almacenó para que la tierra tuviera para el tiempo de la escasez y vendió al justo precio. No hay queja de los egipcios. En la Biblia muchas veces se menciona la queja del pueblo ante la usura de sus gobernadores. En José no se ve esto. Fue un administrador justo. Te pregunto, hermano querido, ¿tú como administrador eres fiel al encargo que te dan? ¿Eres diligente, cuidadoso y prudente? ¿Somos justos? Tremendos principios, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque ahí es donde Dios quiere llevarnos. ¿Por qué? Porque José podía mostrar la presencia del mismo Dios que vivía en él, que moraba en él. Porque nuestro Dios es fiel, diligente, cuidadoso, prudente y justo también. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y solamente hemos echado una mirada a cómo José enfrentó el desafío de gobernar la tierra de Egipto. Los principios aquí expuestos nos pueden dar una gran ayuda para enfrentar situaciones de escasez económica y con la ayuda de Dios salir adelante. Pero hay algo que no podemos olvidar, es que José fue un hombre forjado en el crisol del sufrimiento para poder tener la capacidad de afrontar situaciones de suma dificultad porque él mismo pasó por estas, superándolas con paciencia y fe en aquel en el que confió, él confió su vida y su destino. Te pregunto, ¿has confiado tu vida y tu destino en las manos de Dios? Solo cuando pones tu confianza y tu destino en las manos de Dios, acercándote al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, tu vida tendrá otro propósito y otro sentido. Ábrele tu corazón al Señor. Y si has estado viviendo en base a tus razonamientos, pon tu confianza en el Señor, consagra tu vida a Él. Pon tus situaciones, tus dificultades en las manos de Dios. Dios quiere bendecirte y quiere ayudarte a que seas un mayordomo fiel, un administrador prudente, sabio, un hombre cuidadoso y justo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra tan preciosa, tan clara, tan aleccionadora. Y queremos, Señor, darte gracias porque tú no nos has dejado huérfanos, sin consejo, sin ayuda. Y por el contrario, Señor, estás dispuesto a apoyarnos en nuestras necesidades, dificultades, dándonos tu sabiduría, tu prudencia, tus recursos. Por eso venimos a ti a pedir que tú nos asistas, que tú nos enseñes. Queremos someternos a ti, Señor, obedientemente a tu palabra, aprender de ti, depender de ti. Y Señor, si aquí hay alguien que aún no ha puesto su confianza en ti, que en esta mañana pueda decirle, Señor Jesús, ven a mi vida, quiero reconciliarme contigo y recibir de ti todos los recursos que quieres darme para enfrentar la vida y poder tener una vida bendecida
todo sentido. Tener comunión contigo primero, estar a cuentas contigo y luego recibir las bendiciones de esa relación preciosa contigo. Perdona los pecados de quienes están acercándose a Jesús en esta mañana y llénales de tu presencia y de los recursos que solo vienen por parte de tu Espíritu Santo. Señor, y a tu iglesia, bendícela. Aplica tu palabra a cada necesidad, a cada hogar aquí representado, a cada vida. Bendice a tu iglesia, Señor, y danos el ser, no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra y bendiga sus vidas.